Seguimos aquí en Ojalá compartiendo con ustedes. Fueron 3 los pactos, entre otras las tantas disposiciones que están contenidas en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que está concebida esa Ley de Estrategia Nacional del Desarrollo hasta el 2030. 2030, ¿eh? Hubo una reunión de todos los sectores del país, del Congreso, del gobierno, del Estado, etcétera, el empresariado, las fuerzas políticas también estaban incluidas, entre ellos estos que están gobernando ahora, para llegar a un consenso, a un acuerdo para aprobar esa ley de estrategia nacional de desarrollo del 2020 al 2030, pero que estaba concebida 2010-2030. Son esos 20 años. Debió ser del 2000 al 2030, pero toda esta gente sabemos a qué se dedica, que es a torpedear todo lo que se pueda. Pero hay una estrategia nacional de desarrollo, una ley que contempla, por ejemplo, cuestiones como el pacto educativo, o sea, pacto por la educación de calidad en todo el sector público, porque no estamos hablando del sector privado, sector público, educación pública de calidad, como lo establece la Constitución hace décadas, pero que nadie cumple o nadie cumplía. Hasta que a partir del 2013 comenzó a asignarse lo que dice la ley, una ley del 97, dicho sea de paso, que debió empezar a aplicarse en el 98 o el 99, con su reglamento, etcétera, pero que vino a empezar a aplicarse en el 2013, cuando lo asumió el presidente Medina en aquel momento. Dijo, no, se va a cumplir con el 4%, porque además en la calle estaba todo el mundo pidiendo que se cumpliera con el 4%. Esa es la realidad. Y se cumplió. Se cumplió. A partir de 2013, todo eso estaba previsto en esa Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el Pacto por la Educación, que no se quería firmar. La gente que está en el gobierno ahora no quería firmar el Pacto por la Educación. Finalmente, los llamados sectores de poder del país, que son muchos, porque no es el gobierno el que tiene el poder, es mucha gente que tiene el poder, hay una distribución del poder. El empresariado tiene la parte principal del poder, las iglesias tienen otra parte del poder, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay que hablar claro a la gente, hay que decirle cómo es que está distribuido el poder aquí. Entonces, se acordó que se pactó, eso es lo que quiere decir, ¿no? Había que llegar a un pacto nacional por la educación, a un pacto por la estabilidad, etcétera, del sector eléctrico, el pacto eléctrico se le llamó, y el pacto fiscal. Son 3 pactos fundamentales para el desarrollo del país que van dirigidos a esos 3 sectores. Fíjese usted que está clarísimo. Educación, energía y finalmente el pacto fiscal, que es el que tiene que ver con las recaudaciones. Cómo aumentar el Estado las recaudaciones para que no tenga que seguir endeudándose todos los años para financiar un déficit presupuestario que tenemos ahí, que el gobierno dijo que iba a resolver esto. Tan pronto llegaron ahí, lo que han hecho es repetir exactamente lo mismo que se estaba haciendo y que se ha estado haciendo por muchas décadas, dicho sea de paso. Lo mismo, está haciendo lo mismo, aumentar la deuda externa, aunque ahora dice que la bajaron un 2% con relación al PIB o un no sé cuánto. Mentira, usted sabe que todo eso es mentira, pero seguimos con aquello de que hay que mentir y 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 mentir que algo se queda. Pero ya eso es muy viejo, eso es muy viejo, eso es más viejo que rascarse ya. Eso es más viejo que rascarse. No se puede seguir hablando mentira, es mentira. Es mentira. Hemos cogido cuarto prestado hasta para guardarlo en el Banco Central, porque ahí están las reservas en $14,000 millones, dice el periódico. Dice las informaciones de esta misma semana. Que cubrirían 6 meses ¿Me entiendes? De importaciones.
cubrirían 6 meses de importación. 14.000 millones de dólares están ahí, han cogido dinero prestado hasta para tenerlo guardado en el Banco Central. Vaya usted a ver para acá, ¿para qué? Usted coge prestado para guardar dinero, no es negocio. Usted está pagando intereses. Está pagando intereses por ese dinero. Entonces quieren poner eso como un logro. Eso no es un logro. Eso es una barbaridad, como lo dicen los economistas que saben. Y se lo han dicho. Y le han llamado la atención sobre su incompetencia, sobre la ineficacia de este gobierno en lo que se refiere a inversión de capital. Sobre la incompetencia absoluta en materia de inversión de capital. Entonces, ocurre, primero que han violado, se han pasado el pacto eléctrico, primero no quisieron firmarlo. No quisieron firmarlo porque di que eso que había hecho el gobierno pasado no era lo que iba y ellos entendían que ese pacto había que... Mentira, no hicieron nada. Tan pronto llegaron al gobierno y a los pocos días estaban firmando el pacto eléctrico. Porque lo que estaban era haciendo demagogia. Demagogia, pura demagogia en la oposición. No le pusieron ni le quitaron una letra al pacto eléctrico y lo firmaron desde que llegaron ahí. Eso sí, quisieron modificar el pacto por la educación, han hecho lo que les ha dado su gana en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, la administración de Roberto Fulcar ahí no soporta una auditoría bien hecha. No soporta una auditoría independiente que valga la pena. Una auditoría independiente, una auditoría de verdad, no la soportaría. Pero se la pasaron al ministro de la Presidencia para que él fuera quien la hiciera, la auditoría. Y eso, por eso está ahí, no se ha sabido nada, no se sabe nada. Ojalá que algún día se sepa algo. Pero resulta que, como dicen los economistas más destacados de la República Dominicana y hasta los que no se oye mucho de ellos hablar, pero que también son buenos, y ellos dicen, es que no podemos seguir como vamos. Es que el pacto fiscal hay que revisar eso. Es que hay que ir, porque lo que estamos es posponiendo y posponiendo y posponiendo, como dice uno de esos economistas en estos días. Dice, lo que hemos estado es posponiendo la solución, posponiéndola ¿hasta cuándo? Termina diciendo ese mismo economista. Magín Díaz dice, ¿hasta cuándo podemos hacerlo? ¿Hasta cuándo podremos? ¿Hasta cuándo vamos? Porque ya en el 2023 no se va a hablar de pacto fiscal. Pero la verdad es que usted sigue endeudando el país peor que como lo había hecho la administración anterior. Mucho peor que como lo había hecho la administración anterior, que lo que hacía era financiar un déficit, financiar un 2% del déficit, mientras que se ha tomado dinero prestado por encima de ese déficit fiscal que había que financiar. Se ha tomado dinero prestado para pagar intereses con dinero que está guardado ahí, uno no sabe para qué. Uno no sabe para qué. Entonces, lo que resulta es que el país está en una trampa. El país está en una trampa y estos 4 años de gobierno del PRM han servido para ahondar, para empeorar esa trampa en la que está el país, porque desde luego la politiquería, la demagogia, el populismo no tienen límites. Se opusieron a todo lo de antes, pero entonces resulta que no tienen una solución para nada. No tienen una solución para nada y todas las soluciones que se estaban dando antes las detuvieron, las trancaron, las obstruyeron y ahora resulta que el país está peor, mucho peor cada año que pasa. Desde luego, hay bastante para pagar publicidad, hay bastante para pagar demagogia, hay bastante Picassos que dar por ahí en obras privadas para que me tomen fotos, hay bastante para actuar, bastante histrionismo,
Hay bastante gente que haga ahí, parece, guiones de teatro para que se siga con esta película que nos tiene a nosotros en donde nos tiene con plátano hasta 40 pesos, con pollo a 80 pesos, a 90 pesos, a 100 y pico de pesos. Cuando usted compra pollo por parte, la libra no es verdad que le sale a 80, le sale a 100 y a más de 100. Comprando puerco hasta 500 pesos, el que está asado, y a 300 y a 350 pesos el puerco crudo, que se estaba antes comprando a 200, a 150, así por el estilo. Así va el país. Por más que usted diga, presidente, que ha cumplido el 90% de lo que se prometió, bueno, si lo que usted se prometió fue acabar con todo lo que se estaba haciendo y todo lo que y detener todo, bueno, si era eso, era volverlo para atrás, bueno, o sea, lo está cumpliendo muy bien, porque el país va exactamente hacia atrás, es que va. La involución en el país es más que evidente. Aunque ya, por ejemplo, no se usan los términos del alto costo de la vida, que está más alto que nunca, pero yo no veo nunca ya una referencia a eso. Como tampoco se habla de la necesidad inminente del pacto fiscal, que uno no sabe al final por qué era necesaria. Si seguimos para adelante posponiendo. ¿Y cómo es que usted necesita una cosa pero la puede posponer y posponer y posponer? Como los famosos espaguetis aquellos milanos que crecían y crecían. Bueno, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué? Usted sabe por qué. Bien. Pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Usted puede engañar y engañar una y otra vez, pero tiene un momento en donde ya las cosas no pueden seguir siendo hechas de la misma manera, ni se pueden soportar los costos. Por ejemplo, ahora quieren relacionar el tema de la deuda. Todos saben, aunque la señora Farideh Raful no lo diga ya en el Congreso, porque no hay referencia ni discurso conocido de ella en estos 2 años, no, del tema de los préstamos, del endeudamiento, al que ella se opuso de la manera más rimbombante y de la manera más perseverante en el Congreso de la República. Hoy ya siendo senadora no lo hace. Ahora se dice, bueno, subió el endeudamiento. El endeudamiento subió. Una barbaridad. Pero bajó con relación al PIB. Exacto. Con eso es que exacto, aquí está. Son fantásticos, porque es que ellos tienen una serie de recursos, que es como son los recursos de las mujeres que hacen striptease. Que tú sabes que comienzan delicadamente quitándose una pieza y ocultando, pero de repente ya se están quitando otra y volteándose. Son verdaderamente, son bailadores de striptease. La deuda siguió su ascenso, pero bajó respecto al PIB. ¿Qué importancia? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? No determina, ni el PIB determina el ascenso de la deuda, ni la deuda determina el crecimiento del PIB, a menos que usted se haya endeudado, tenga recursos frescos por lo tanto, y entonces invierta y ejecute esas inversiones de manera tal que la economía crezca, que no es el caso. Atendiendo a qué crece la economía, según esta gente, nunca vamos a entender. Porque no me dicen, bueno, creció el PIB porque el empleo de los jóvenes creció en 500,000 de empleos. O porque las exportaciones crecieron porque se ha producido para que hayan más exportaciones.
No, el PIB, el crecimiento del PIB, vaya usted a saber, eso es como el crecimiento de la raíz cuadrada. que ya nadie sabe lo que es. Pues, es que cuando estaban en la oposición, todo era ridiculizar el crecimiento. El crecimiento. Del PIB, pero el PIB tiene 50 años creciendo en la República Dominicana. Usted no podía relajar con eso, porque eso es real. Tiene 50 años. Y de esos 50 hay 20 años, que son los 20 años que estuvo gobernando el Partido de la Liberación donde Dominicana, hubo un crecimiento donde exponencial. Donde fue todavía mucho mayor. Y ahí están los números. No hay que ser, nada más hay que saber aritmética, incluso, ni siquiera matemática avanzada, es aritmética. Así es, así es. Pero entonces, como digo, eso tiene un límite también. Porque hasta dónde tiene... puede seguirse tomando dinero para guardarlo. Para guardarlo, vaya usted a ver, porque alguien tiene acceso a recursos. No estoy hablando, porque eso es otra cosa. Se da toda esta información y usted en ningún momento ve a la Junta Monetaria. No se le menciona nunca ya esa institución existe. Pero así anda una pregunta ingenua. ¿Qué es lo que hacen esos ilustres señores de la Junta Monetaria? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué soporta ahora? No, ya no hay crítica, ni falsean las estadísticas la gente del Banco Central, ni la Junta Monetaria. La Junta Monetaria no existe. Nadie sabe. Es más, ¿quiénes son los miembros de la Junta Monetaria? Doy un premio al público que nos ve si usted me dice los nombres de los miembros de la Junta Monetaria. ¿Tú sabes para qué guardan dinero, verdad? Por dos razones. La primera, porque tienen miedo a que se les dispare la prima del dólar, como lo hicieron en sus gobiernos anteriores, el último de ellos en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando la prima del dólar se disparó 300%. Y ellos creen que eso fue lo que tumbó el gobierno de Hipólito Mejía. Se disparó la prima un 300%. Lo mismo ocurrió en los gobiernos anteriores de ellos mismos. Entonces ellos quieren tener una cantidad de dólares lo suficientemente grande ahí en el banco central guardada como para mantener precisamente de manera artificial la paridad que tiene, o mejor dicho, la paridad no, el nivel que tiene el dólar en estos días con respecto al peso. Pero todo eso es artificial. La realidad es que hay una devaluación en términos reales de la moneda. Tan pronto yo no puedo ya comprar una libra de pollo con 40 pesos como la compraba antes, sino con 80. Eso quiere decir que mi dinero vale menos. Vale menos. Tan tiene pronto menos poder adquisitivo. Tiene menos poder adquisitivo y esa es la inflación, que es la devaluación real. ¿Me entiendes? La devaluación real esa, la que usted siente en el bolsillo. Es eso, y eso es lo que ha querido se la que llevado. No está referido solo a la canasta básica. Exacto, exacto. Entonces es para eso que quieren tener dinero guardado ahí. En buena parte, una parte de la razón es esa. Sí. Pero eso, señores, es un disparate, como lo han dicho los más certeros economistas que tenemos aquí. Eso es un disparate. Usted está cogiendo dinero prestado para guardarlo, para no invertirlo, porque la inflación es un fenómeno casi natural en las economías. Usted lo que tiene que saber cómo manejar ese fenómeno, cómo manejarlo, y los economistas también lo saben. Ustedes tienen economistas ahí. Más que guardar dinero, lo que debían dedicarse a aprender a gobernar, porque parece que es cierto eso de que tenían que aprender a gobernar primero. No se mueva de ahí, quédese en Tales Santo Domingo, porque vamos a seguir con todos estos temas y muchos más. No se preocupe, apenas estamos comenzando el 2023. El año.
Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.